Buenas tardes a todos, chicos. Estoy empezando a admitir la gente en la sala. O sea, la gente, los alumnos. Tiene. Listo. Otra vez estamos grabando. Gracias. Eso háganmelo acordar. Subí la grabación de la clase de la semana pasada. No la subí ese día en la noche, me parece, hoy es día martes, la he subido el sábado o el domingo de esta semana, pero está subida. Así que, bueno, eso también lo pueden ver. Les comentaba que cuando nosotros hemos estado viendo el concepto de dignidad humana, en definitiva, a lo que nos hemos estado refiriendo es que la persona, esta noción que es por ahora, por lo que se les ha enseñado ahora, es de tipo filosófico, es una cuestión general, de apreciación muy general, no lo tienen bajado a un plano concreto, se fundamentaría en las características propias de todo ser humano. Ser humano tiene cuerpo y alma. Me dirán algunos, yo no creo que tenga alma porque yo no creo en la religión, perfecto, pero tiene un algo que lo hace existir, que evidentemente excede la comprensión de la naturaleza, sobre todo en las ciencias naturales, que es lo que siempre se ha dicho, misterio de la vida. ¿Qué es lo que es esto del misterio de la vida? Y bueno, yo puedo reproducir un montón de fenómenos fisiológicos del ser humano. Sin embargo, algo que no puedo hacer es reproducir artificialmente la existencia de vida humana. O sea, yo puedo incluso hasta clonar un sujeto de la especie humana. Les hablaba de la reproducción asexuada. Aún en ese caso estoy mintiendo, porque no estoy creando vida. Estoy simplemente reproduciendo algo que ya fue creado. Estoy haciendo una copia. Estoy reproduciendo algo que ya fue creado. Entonces, ahí hay una cuestión de limitación. Tenemos una cuestión de limitación de orden científico que viene relacionado con esta circunstancia de que para algunos determinar la razón del por qué existe la vida no se puede encontrar en el plano natural. Es decir, hay una cuestión que es propiamente sobrenatural. No quizás en cada uno de nosotros, porque hemos sido creados por otro, y a su vez esos por otro, y a su vez esos por otro, y llegaremos hasta el principio de los tiempos donde habían cavernícolas, pero hasta incluso en la primera materia creada, ya estaba presente lo que después iba a ser, a través de la evolución de cientos de miles de millones de años, lo que hoy conocemos como especie humana o vida humana. Entonces, nos guste o no nos guste, este sujeto es algo distinto en relación a todo lo demás creado.
que además tiene otras características que las viene adquiriendo en función de su naturaleza social. El ser humano no es solamente un ser racional o inteligente, sino que además es un ser esencialmente social. Lo que nos lleva a otra característica completamente distinta y que nos hace seres superiores. No seres superiores en el sentido de decir, podemos despreciar toda otra forma de vida, sino seres superiores en el sentido de decir, tenemos una característica que no es asumida con la misma plenitud que asumen las especies, que es la sociabilidad humana. ¿Por qué? Porque existe una naturaleza gregaria o de unión, gregaria, de unirse, de estar agregados entre sí en las especies animales. Los leones, por ejemplo, cazan en manada. Las hienas cazan en manada, eso en cualquier documental y se van a encontrar con esa realidad. Sin embargo, la naturaleza social del ser humano lleva a la existencia de un fenómeno que se llama cultura. Y nosotros, desde el momento en el que estamos justamente dentro de una etnia, dentro de una sociedad, estamos transmitiendo conocimiento. Y esos conocimientos son aprendidos por otros que a su vez permite que las nuevas generaciones que aprenden no tengan necesidad de realizar el esfuerzo de descubrir, solamente de comprender, y a partir de ahí comienza un proceso que va generando un desarrollo en la sociedad respecto del ser humano que se viene dando a lo largo de la historia de todos los tiempos hasta llegar en la actualidad. Imagínense ustedes si en este momento existiera una máquina del tiempo y trajéramos una persona del año 1800 a la actualidad. No entendería absolutamente nada de cómo vivimos, la forma en la que nos iluminamos o nos calefaccionamos en los ambientes dentro de las casas. No entendería nada sobre los alimentos, lo que comemos. No entenderían las comunicaciones. Es decir, sería un mundo irreal. Ojo, a la inversa también. Si alguno de nosotros se fuera al año 1800 o al año 1700, no sabría cómo prender, por ejemplo, el fuego para calentar agua. O no sabría incluso de dónde sacar el agua. Por darles un ejemplo. Sí. Bien, sigo adelante. Entonces, nosotros tenemos algo superior. Y obviamente tenemos otra característica que es la individualidad. A diferencia del resto de los seres que no perciben su propia individualidad, el ser humano justamente sí la percibe. Entonces, por ejemplo, supongamos un perro, un gato, un mono, es muy probable que conozca su existencia, pero que no perciba su individualidad. Que no se perciba, se autoperciba como un sujeto independiente. Entonces tenemos características que son bastante diferenciadoras del resto de todo lo creado.
Todo esto de lo que estamos hablando nos lleva entonces como primera conclusión a decir, bueno, este ser humano o esta persona de la especie humana tiene el derecho a ser respetado porque en principio estamos demostrando racionalmente que es distinto al resto de las cosas creadas. Lo que vuelvo a repetir, no significa que no se deba respetar y proteger la dignidad de otros seres con vida. Significa que siempre hay un orden de relevancia, un orden de importancia, y obviamente es mucho más relevante, mucho más importante el respeto de la vida humana que el respeto de la vida del animal. Y voy a poner un ejemplo muy cortito y muy sencillito. Podríamos decir, y ustedes que están aspirando a ingresar a medicina, que, por ejemplo, uno de los deberes del médico es como además asume el médico el ejercicio de su profesión, es el deber de no matar. Esto viene desde Hipócrates, desde los griegos. No administraré a mis pacientes veneno o sustancias que lo maten, no accederé a su pedido de terminar con su vida y todas esas cosas. El médico está hecho como para curar. Y siempre se ha interpretado, y eso es un error, que en realidad en la actualidad ya se corrige, por la comprensión de algunas cuestiones éticas en torno al ejercicio de la medicina, el médico siempre interpretó la muerte del paciente como un fracaso. Y no necesariamente es así, porque si no, el oncólogo está lleno de fracasos en el ejercicio de su profesión, porque salvo que sea, no sé, un oncólogo pediátrico, especialista en leucemias de niños adolescentes, el resto de los oncólogos, los pacientes se les terminan muriendo. No tanto como antes. Ahora hay protocolos que son mucho más efectivos, pero es una de esas ramas, es una de esas especializaciones de la medicina donde se podría decir que es medio frustrante la situación. Pero si nosotros tomamos, bueno, y en ese caso, ¿cuál es el deber del médico? El acompañamiento. Llegado el caso, el cuidado paliativo. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la medicina veterinaria, al médico veterinario se le enseña que aquel animal que está sufriendo, el médico veterinario no lo debe dejar sufrir innecesariamente. Y eso supone la aplicación de un acto eutanásico. Pero no solamente eso, es hasta éticamente obligatorio que el veterinario aplique la eutanasia respecto del animal que está sufriendo, y se prohíben ciertas prácticas que han sido, ya en la actualidad no, pero que han sido muy comunes en el ejercicio de la medicina veterinaria, como es, por ejemplo, en animales menores o en animales chicos, el desnucamiento. Entonces, nosotros ahí vemos cómo hay respeto por ambas vidas, pero en el caso de la vida humana hay un esfuerzo superior en preservar la vida hasta último momento. Bueno, esto que está acá, esta conclusión a la que hemos llegado, podríamos decir que es de carácter muy general, que es filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene la pregunta de si nosotros
como seres humanos, como personas de la especie humana, tenemos dignidad, la primera pregunta es ¿desde cuándo tenemos dignidad como persona humana? Y la otra pregunta que vendría, ¿cómo debemos comportarnos en el proceso de la muerte? Es decir, las dos puntas, para que se entienda. Primero, la persona tiene dignidad humana. ¿Qué es lo que es la dignidad humana? Bueno, merecimiento o respeto de la condición del sujeto humano. Perfecto. Vamos a suponer que eso sea así. Todavía no sabemos cuál es el alcance de ese concepto de dignidad, porque hasta ahora son características generales lo que se les está explicando, pero podríamos decir que si hablamos de la dignidad que es esencial en todo ser humano, tenemos que decir que existe con la persona y desaparece con la persona. Entonces lo primero sería decir, ¿cuándo comienza esa dignidad y cuándo comienza la persona? ¿Cuándo termina esa dignidad? ¿Y cuándo termina la persona? Me va a decir, es lo mismo. Absolutamente equivocados. Porque yo perfectamente puedo decir, la dignidad del ser humano comienza cuando la persona tiene plena conciencia de su propia existencia. Ahí estoy descartando el ser humano hasta los 4 años, más o menos 5 años, que es cuando en realidad comienza a tener la plena conciencia de su ego o de su yo. Y podríamos decir también, ¿por qué no? La dignidad de la persona humana termina cuando, por ejemplo, la persona ya se encuentra ante una enfermedad que es irreversible y que se encuentra en el estadio de evolución de esa enfermedad en su etapa final. Entonces, estaríamos diciendo tanto como tiene dignidad humana el sujeto que se percibe como persona en la medida en que no haya perdido su calidad de sujeto, es decir, no haya perdido o no esté perdiendo su cualidad esencial como sujeto, es decir, el signo característico de humanidad, que no esté perdiendo la vida humana. Y el sujeto que está enfermo, nos guste o no nos guste, les pasará a ustedes, bueno, Dios no quiera, si tienen un familiar o una persona enferma, que saben que es una enfermedad grave, que puede llegar en algún momento a estar en un estadio terminal, están viendo una persona como lentamente va transitando una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Y esa es una situación absolutamente natural, pero además es absolutamente irremediable. Puede ser mayor el éxito en algunas terapias de la medicina, el éxito en el desarrollo farmacológico, el éxito en las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el ser humano no puede ni podrá vencer la muerte natural de la persona. Puede prolongar su existencia, y esto, bueno, es bastante sencillo darse cuenta. Por ejemplo, no sé, toma en un emperador o un rey egipcio. Los tipos se morían con 25 o 30 años y ya eran ancianos.
Tomen un romano de la época, bueno, es que ustedes no estudian abogacía, en el derecho romano la época de Justiniano es el año 500 después de Cristo, es la época de mayor esplendor del derecho romano. Tomen un soldado romano de la época de Justiniano, del año 500 después de Cristo. ¿Cuánto vivía? 30, 35 años. Quizás ya vivía mucho más de lo que había vivido el egipcio, que llegaba hasta los 20, 25 años, con suerte a los 30. Si eran esclavos, obviamente que se morían mucho antes. Tomemos un sujeto, esto de los cuentos que hay por ahí, ¿no es cierto?, de la Cenicienta, Hansel y Gretel, y que muchas veces son fábulas o leyendas que provienen de algunos hechos reales y que después se adaptan a la literatura infantil. El medioevo, cuando estaban con los arcos y flechas, Robin Hood. ¿Cuál era la expectativa de vida de esa gente? Bueno, con mucha suerte, 40, 45 años. Y ya eran ancianos, ancianos sabios. Tomemos 1900, 1910, siglo XX. ¿Cuál era la expectativa de vida del adulto? Ya nos íbamos a los 65 años. Tomemos después de la Segunda Guerra Mundial, que justamente ahí hay un punto de bisagra, porque es cuando se produce uno de los descubrimientos más revolucionarios en la ciencia médica, que es el descubrimiento de los antibióticos y de las sulfamidas, me parece, que justamente permite combatir un sinnúmero de enfermedades, desde enfermedades de transmisión sexual hasta neumonía. Bueno, la penicilina revolucionó la ciencia médica. Y ahí ya la expectativa de vida del ser humano pasa a ser de 70 años. Tomemos ahora la actualidad. Nuestra depende obviamente de los países donde estamos, es decir, no podemos tener en la Argentina la misma expectativa de vida que se tiene, no sé, en Suecia o en Dinamarca. Pero acá en la Argentina, 78, 80 años, es una expectativa de vida normal, promedio. Lo que no quiere decir que la gente no viva mucho más de esa edad. Muchas veces sí pasa. Esto ha sido una evolución a lo largo del tiempo de la comunicación, del desarrollo, del conocimiento del ser humano. Entonces, lo que nos estamos empezando a preguntar ahora es, en realidad, ¿cuándo yo debo empezar a proteger? Y bueno, vuelvo a una idea central, y es que la persona humana tiene, a ver, disculpen que hay una pregunta acá. Bueno, ¿ven? Acá me está diciendo Ezequiel que la abuela de una amiga falleció a los 100 años. Sí, y muchos más. Hay gente que se ha muerto a los 125 años. Que son no situaciones promedios estadísticamente, sino que son situaciones de carácter excepcional. Pero lo que nosotros estamos viendo, en realidad, o lo que nosotros estamos tratando de comprender, es justamente a dónde va esto del merecimiento de que todos seamos respetados como seres humanos. Y bueno, lo primero que tenemos que tener presente, fíjense lo que dice el último párrafo de esta imagen, esa dignidad, la dignidad de la persona humana, debe ser respetada. Sea la persona rica, sea la persona pobre, sin cultura oculta, sea de la raza que sea,
del pueblo que sea o del credo religioso que sea. Es decir, cuando se habla de la dignidad humana, estamos hablando también de la igualdad y de la libertad. Aunque concepto de libertad no es el concepto de libertad que ustedes creen que es. Ya les voy a preguntar qué es lo que es la libertad. Pero ¿qué es la primera idea que nos tiene que quedar en claro? Y ahora les voy a explicar el por qué. Porque les voy a explicar cuál es el contenido de la dignidad humana. En la clase anterior, perdón, me están preguntando que ¿cuál fue el tema que vimos en la clase anterior? Bueno, empezamos a ver persona humana y llegamos justamente a las características. A ver, voy a volver para atrás así lo ve la alumna. Empezamos con esto. Dignidad humana. Se les explicó el concepto de persona, esto de que los sujetos tienen signos característicos de humanidad, sin distinciones de cualidades o accidentes. Cualidades son rasgos positivos, accidentes, rasgos negativos. Si nosotros seguimos más adelante... Ah, bien, perfecto. Entonces no sigo con el resumen. Bueno, si nosotros queremos saber qué es lo que es persona, nunca olvidarse. Persona de la especie humana es una sustancia individual de naturaleza racional. El ser humano es pura individualidad. No comunica su individualidad. Cada ser humano es único. Bueno, retomo lo que estábamos hablando. En este tercer párrafo habla de que la dignidad humana debe ser respetada. Acá no interesan las condiciones sociales, el color de la piel, el origen donde uno ha nacido, la creencia religiosa, la edad que tenga, el mayor o menor grado de racionalidad. Tampoco interesa el mayor o menor grado de salud del cual goce la persona. El ser humano es digno. Y entonces viene lo que está en el párrafo segundo. La dignidad humana es una dignidad absoluta. No depende de que yo sea blanco, que voy a ser más digno que el negro. O que yo soy más digno por hombre, como hombre, que la mujer. La mujer es menos digna. O que el niño es menos digno que el adulto. O el anciano es menos digno que el joven. La dignidad humana es absoluta. Pero no solamente que es absoluta, sino que además no está expresado en esta imagen, tiene una característica que es fundamental. O sea, está mencionado en esto que está resaltado en rojo, no está escrito expresamente. No es susceptible de ser negociada. Es decir, yo no acuerdo con el resto de los seres humanos cuál es el grado o extensión de la dignidad humana. La dignidad humana es absoluta. Y resulta o proviene justamente de la persona humana. Cuando nosotros decimos que la dignidad humana, cuando nosotros decimos que la dignidad humana es aquella
aquel merecimiento que tenemos todos de que se nos respete como seres humanos, estamos haciendo referencia a un contenido específico. Y ese contenido específico, si me permiten, voy a irme para atrás y voy a resaltar, no puedo porque está en modo lectura. Ese contenido específico es esto que está acá. Signos característicos de humanidad. ¿Qué es lo que hace que el sujeto sea de la especie humana y no sea otra cosa? Que tiene signos característicos de humanidad. Y si ustedes recuerdan, el signo característico de la humanidad es justamente la vida humana. Entonces, vuelvo a lo que estamos analizando ahora. Hablar de dignidad absoluta es en realidad hablar del respeto absoluto que se le debe a la vida del sujeto de la especie humana. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué este aspecto? ¿Por qué la dignidad se refiere a la vida humana? No es que la dignidad se refiera solamente a la vida humana. Lo primero que yo debo proteger, si hablamos del reconocimiento y respeto de la dignidad humana, es la vida humana, porque la vida humana, y acá viene el contenido esencial de dignidad humana, la vida humana es el primer derecho, el más elemental y el más básico de todos los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la vida humana, que reclama el sujeto de la especie humana, al cual van unidos el resto de todos los derechos que se reconozcan dentro de una sociedad. Entonces, la comprensión de la dimensión que tiene la vida humana es esencial, porque yo debo reconocer que yo no puedo hablar de los derechos del hombre, de los derechos de la mujer, de los derechos del niño, de los derechos de los adolescentes. No puedo hablar de los derechos de género, si nos vamos a poner más moderno, y vamos a decir, fulano mengano se autopercibe de tal o cual manera, perfecto. Yo no puedo hablar de la existencia, del reconocimiento de ningún derecho de la persona, y ya vamos a ver todo el menú de derechos que tiene la persona. Algunos, los que en su momento se reconocieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Porque esto es lo que yo estoy hablando ahora, ya no es esta parte filosófica que está acá, que es decir, que las características de las personas humanas son cuerpo, alma, individualidad y socialidad, que es en definitiva lo que determina que nosotros tengamos una dignidad especial distinta a la del resto de los seres vivos. Somos infinitamente distintos, somos infinitamente superiores, y en el caso de la persona humana la dignidad es absoluta. Pero en el orden de las prioridades o de las necesidades, hay un derecho
de todos aquellos derechos a los que tiene merecimiento la persona que les sean respetados, hay un derecho que es absolutamente esencial y primario, y es anterior a todo lo demás. Es el derecho a la vida. Y ese derecho es innegociable. ¿Y por qué lo describo con estas características? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque cuando yo, por ejemplo, mato a una persona, estoy suprimiendo a ese sujeto. Ahora, bueno, acá me está preguntando Rodrigo si hay situaciones específicas donde se pierde la dignidad, o sea, esta dignidad absoluta. No, no existe ninguna situación. No sé si usted se refiere a la pena de muerte o qué está haciendo referencia. Bueno, no, acá me está preguntando otro niño, otro alumno, perdón, que es Ezequiel, habla de los que venden a las mujeres. Yo a mí me gustaría poder vender a la mía. Si alguien me da algo, yo la vendo o la permuto. Eh, Qué malo, profe. no, es que la mujer, mire, es esencial en la vida del hombre, no cabe ninguna duda. Pero esa esencialidad y ese acompañamiento, yo porque llevo, ya me he olvidado los años de casado que tengo, también viene acompañado de una infinita paciencia si uno quiere seguir manteniendo, ¿no es cierto?, la unión de la pareja, porque la mujer, y hay que decirlo por su propia naturaleza, es mucho más molesta que el hombre. Y eso se lo discuto al que quiere. Volvemos al tema. Acá dos alumnos han hecho dos preguntas. Fíjense. A ver, bueno, se me perdió el chat. Dos alumnos hacían dos preguntas. ¿Dónde están? Acá está. Bueno, esperen esto. Ya las encontré. Primero, ¿hay alguna posibilidad de que se pierda la dignidad absoluta? Yo diría que no. Segunda pregunta. ¿En otros países venden a sus mujeres o niños, se pierde la dignidad? Bueno, yo hice una pequeña broma porque en realidad, como para que todos estén más o menos distendidos, esto es un tema en realidad bastante serio, pero la realidad es que no se pueden vender seres humanos, ni se pueden comprar seres humanos. Yo puedo vender un animal, puedo comprar un animal, puedo cazar un animal o puedo capturar un animal. Es más, yo tengo un derecho de propiedad sobre, no sé, el pescado que he sacado del agua y me lo he comido, sobre el perro que encontré en la calle y me lo llevé a mi casa. Yo soy el dueño. Yo no soy dueño de otro ser humano. Si yo no soy dueño de un ser humano, mal puedo venderlo a ese ser humano. Ahora, cuando yo en el otro, esto que estoy hablando sería una clase de derecho del año 1860, 1850. Cuando yo en el otro no reconozco a un sujeto de la especie humana, perfectamente lo puedo apropiar, me lo puedo apropiar, puedo adquirir la propiedad y puedo comprarlo y venderlo. Porque estoy considerando que ese sujeto, aún incluso cuando yo reconociera que es un sujeto humano,
no les reconozco su total dignidad como persona humana. Y digo, está bien, este negro es un negro, raza negra, africano, negro. Este negro es un ser humano, obviamente. Es más, yo le enseñaba a leer y a escribir. Sabe contar, sabe sumar, pero no tiene la capacidad para ser libre. Yo soy su dueño. Esto que yo les estoy diciendo era moneda corriente en el siglo XIX en Estados Unidos, o en el siglo XVIII en Estados Unidos, y esto terminó con una guerra civil en Estados Unidos. Y en esa guerra civil, justamente, ¿qué es lo que se disputó? Acá me dice Juan Sánchez, les dice a todos, yo soy negro. Bueno, esto de color humilde, yo no sé si es tan así, ¿eh? No tiene nada que ver el color no tiene nada que ver el color de la piel. No tiene absolutamente nada que ver. En la actualidad, 2 siglos atrás, sí, son muchas veces las fuentes de discriminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dignidad de la persona, no es lo más importante la libertad, pero muchas veces yo creo, o yo he creído, hablando del ser humano, del pensamiento del ser humano del siglo XVIII, por ejemplo, de que no todos los seres humanos tenían el derecho a ser libres. Quizás por ahí decía, tienen derecho a vivir, pero si a mí se me da la gana. Porque si se me escapó, salió sin mi permiso, se enojó conmigo y me levantó la mano, yo tengo el derecho de matarlo. Bueno, ahí yo en realidad estoy demostrando. Profe, tienen... Ahí está. No, ya está, ya lo vi. Voy a volver a compartir, parece que hubo, no sé, un pestañeo o algo pasó. Les decía que cuando yo analizo cómo ha sido históricamente el pensamiento humano, puedo llegar a estos razonamientos que les he estado haciendo. Es decir, yo tengo derecho a venderlo a este. ¿Por qué? Porque es negro. Ojo, que esto no lo digo como discriminación, lo digo como hecho histórico. Los norteamericanos, que son los campeones de la libertad y todas esas cosas, vamos a empezar de adelante para atrás, es decir, lo más reciente a lo más lejano. Por ejemplo, en 1960 no permitían en las salas de cine que entraran los negros a la planta baja. Bueno, ustedes quizás no sepan lo que era un cine de antes, ¿no es cierto? Que tenía arriba como una bandeja. Los negros iban a la parte de arriba, donde estaba más lejos, se escuchaba peor y todo eso. Un negro no podía entrar al baño de los blancos. Un negro no podía ir a la escuela de los blancos. Sin embargo, si yo mataba a un negro y se investigaba el hecho delictivo, podía terminar preso. O sea, se reconocía, pero se menospreciaba la dignidad de una etnia determinada, los sujetos de la raza negra. Pero vamos más atrás, el mismo Estados Unidos. En los años 30, en Estados Unidos, médicos norteamericanos en un pueblito de Alabama
que se llama, porque todavía existe, Tuskegee, hicieron un experimento. En esa época todavía no existía la penicilina, año 1930. La población era población negra minera, eran mineros, los negros de esa población. Y habían hecho un experimento para investigar posibles tratamientos para la cura de la sífilis. Pero como además no estaba correctamente documentada la evolución completa de la enfermedad hasta que se producía el desenlace, entonces, en ese pueblo, lo que hicieron fue infectar a los negros con sífilis, o sea, infectarlos no llevando, no sé, mujeres prostitutas que estuvieran enfermas de sífilis, no, inoculándole el virus de la sífilis. Y viendo cómo era el progreso de la enfermedad y dando posibles soluciones terapéuticas para esa enfermedad. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno arriesgaría a decirme, porque esto después fue un escándalo internacional, cuánto tiempo duró ese experimento de Tuskegee? A ver si alguno se anima a decir una fecha. Y estamos 10 hablando... años. ¿Cómo? 10 años. Es bastante ingenuo usted. ¿Algún otro? Bueno, profe, usted también pregunta, yo digo. El experimento de Tuskegee duró 40 años. Ya se había descubierto la penicilina y continuó el experimento para ver cómo era el tratamiento con los antibióticos. Ha sido uno de los casos más infamantes de la humanidad, porque se habla mucho de los nazis, de Mengele, de la experimentación con los judíos, el fenómeno de la gemelación y todas estas cosas, pero los yanquis, mientras en 1948 estaban juzgando a los nazis por los crímenes de guerra y juzgaban todas estas atrocidades de las experimentaciones que habían hecho con seres humanos, en Estados Unidos seguían experimentando con seres humanos. Y este escándalo se descubre en 1970. Vino a ser 20 años después que el presidente Bill Clinton, en nombre de Estados Unidos, de la nación norteamericana, indemnizó y le pidió disculpas a los parientes de los mineros muertos en Tuskegee por la atrocidad que habían cometido. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y esta es la idea central, esta es la idea que ustedes tienen que tener presente cuando nosotros hablamos de dignidad humana. El ser humano tiene un montonazo de derechos. Yo tengo derecho a enseñar, porque tengo algún conocimiento de algo. Ustedes tienen derecho a aprender, y es una garantía constitucional en ustedes el derecho a acceder a la educación, así como también en lo que yo enseño, tengo un derecho que podríamos decir es de raigambre constitucional, que es el derecho a libertad de cátedra. Que por ahí ahora en la República Argentina está medio embromado este derecho, porque en algunos sectores políticos de los gobiernos nacionales, si uno, por ejemplo, habla de dignidad humana y dice respeto absoluto de la dignidad humana, automáticamente dice, usted está criminalizando la pobreza. El discurso suyo es en contra del aborto y en realidad quiere criminalizar a las pobres mujeres que se han quedado embarazadas porque las violó el padre y ahora quiere que tengan un segundo trauma gestando un hijo que no quieren tener. Y eso es una barbaridad. Lo que no significa
que yo esté a favor del aborto, pero se debe reconocer que hay un ser humano que tiene derecho a la vida y que ese ser humano es completamente distinto de los que lo engendraron. Y entonces la pregunta es, ¿por qué yo debo respetar? O la pregunta que en algún momento se harán ustedes como médicos. ¿Por qué yo debo cumplir un deber legal de interrumpir un embarazo cuando yo tengo el conocimiento científico y la información técnica suficiente para saber que este sujeto no tiene nada que ver con la madre que lo está gestando? Y yo estoy firmemente convencido que a mí no me han educado para matar. Entonces hay una idea básica cuando se habla de dignidad humana y se dice que la dignidad es absoluta, que hay un derecho primario en el cual se agarran todos los derechos, y si ese derecho primario no está, todos los demás derechos no existen. Y es el derecho a la vida. Yo no puedo hablar del derecho a la educación. Miren, una cosa más tonta todavía. No puedo hablar del derecho a la salud de una persona a la cual yo le estoy permitiendo que sea asesinada por otro sujeto. Eso es una contradicción irreductible. ¿Cómo puedo consagrar yo el derecho a la salud si permito una práctica médica en la cual estoy destruyendo un sujeto que está siendo gestado? O lo planteemos en otros términos. ¿Cómo puedo admitir yo una práctica médica en la que estoy admitiendo un acto directo para provocar la muerte de un sujeto que todavía tiene vida? Y entonces me voy al otro extremo, el final de la vida. En el medio, si el sujeto de la especie humana no tiene vida, no es sujeto de la especie humana. La persona no es persona si no tiene vida. Por eso, lo más básico y esencial que tenemos todos no es el color de la piel, la edad, la salud, la enfermedad, lo que se les ocurra, tener mucha plata o poca plata, sino que es simplemente tener vida humana. A partir de que tenemos vida humana, y ya después vamos a ver el por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo ahora, tiene una razón, una fundamentación de tipo político y jurídico, que ya van a ver, se van a caer muchas de las mentiras que actualmente se propagan, por ejemplo, con las ideologías de género y todas esas cosas. A partir de que yo reconozco la existencia de la vida humana como el derecho más básico y esencial de todos los seres humanos, obviamente, no puedo entonces dejar de reconocer que ese ser humano tiene el derecho a ser libre, que ese ser humano tiene el derecho, por ejemplo, a vivir en una familia, que ese ser humano tiene el derecho a pensar lo que se le dé la gana, que ese ser humano tiene el derecho, por ejemplo, a transitar dentro de un país sin ningún tipo de limitaciones, que no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Es decir, las personas tienen no solamente libertad de pensamiento, sino que también tienen libertad de locomoción, de moverse de un lugar a otro. Que esa persona tiene, por ejemplo, derecho de asociarse con otras personas para actividades lícitas. Es decir, no puedo decir, yo tengo derecho de asociarme, por eso hemos hecho esta banda
donde salimos a asaltar bancos. No, no, no. Ahí yo me estoy yendo por otro lado. Estoy entrando en el terreno de la ilegalidad. A ver. ¿A dónde me he quedado con el chat? A ver, ¿qué es lo que... Agustina, ¿puede agarrar el micrófono, por favor? Explíqueme qué es esto lo que ha querido poner con el tema de la pena de muerte. No tiene micrófono. Bien. ¿Me puede dar... Profe, Sí. ¿usted estaría en contra del aborto antes de las 14 semanas? Mire. Vamos a dejar esta pregunta para más adelante. ¿Usted por qué pone el énfasis en las 14 semanas? Quiero hacerle esta pregunta, quiero que me conteste eso primero. Porque a partir, digamos, de esa semana se puede todavía diferenciar en dos embriones o gemelos idénticos, entonces no se, en teoría no se puede considerar persona hasta las 14 semanas porque ahí se ve si va a Bien. realmente seguir con vida o no. Bien. Le hago entonces, a partir de esa aseveración suya, ¿quién es el que le ha enseñado eso? Porque ese ¿Por qué la pregunta? no es un discurso propio. En realidad es una opinión propia que saqué de una fuente, así que no sé si ¿Cuál es estaré la en lo fuente? incorrecto. ¿Cuál es la fuente? Vi un, ¿cómo se dice? Un documental en YouTube y Bien. nada, investigué Listo, la no, ya me fuente y todo respondió. eso. Mire, Sofía, le voy a responder de la siguiente manera. Supongamos, en este momento estamos 95 personas dentro de un auditorio, somos todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Si miramos el chat del grupo participante, somos 95. El argumento suyo yo lo voy a, lo voy a reproducir, que esto quiere decir parafrasear, y vamos a ver si el argumento es verdadero o falso. Antes de las 14 semanas no hay individualidad, con lo que yo puedo descartar la vida humana porque en realidad no sé si es uno o son varios. ¿Voy bien hasta ahora, Sofía? Más o menos, pero usted siga, yo lo escucho. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que está partiendo el argumento sobre el cual se está partiendo para hacer el análisis que se propone, es decir, mientras yo no tengo determinada la individualidad del sujeto, en realidad no hay vida humana. De hecho, carece de individualidad. ¡Ay, eso! Dios, ¿cómo me cuesta hablar? En fin, eso. Hasta más o menos, no sé, 6 meses, pero eso no le quita a la persona, 6 digamos. meses. No. No. Claro, pero el hecho de que no sea individuo no le quita a la persona. O sea, puede ser persona y no ser individuo. ¿Cómo sería alguien que es persona y no es individuo? En realidad, el fundamento ser persona entra mucho más que nada en lo que viene siendo, bueno, la formación humanística, la filosofía, la biología, lo que ve más que nada es si tiene genoma humano o no. Bien, bueno, ahí tenemos un punto de coincidencia para la discusión. Porque justamente, en realidad, lo que está pasando es que existe una limitación de orden técnico que determine
la individualidad del o de los sujetos concebidos. Esa limitación de orden técnico, de orden científico, en realidad no modifica el dato empírico de que pueda ser 1, 2 o 3. No lo sabemos. Lo que pasa es que en un determinado momento no lo podemos determinar. Y ese es el periodo de ventana de los famosos 14 días, que es justamente el tránsito tubario descendiente, hasta que finalmente ese embrión que baja de las trompas de Falopio donde fue concebido, se expulsa y se anida en el endometrio del útero materno y se comienza a producir el primer fenómeno de la gestación, que es la unidad fetoplacentaria. En ese momento comienza a gestarse. Y en el fenómeno de la gemelación tenemos otro problema, que en realidad, a diferencia de los mellizos, que en realidad son 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides, en el fenómeno de la gemelación tenemos la característica de que los gemelos son univitelinos, es decir, comparten el mismo saco. Lo que no se termina, hay muchas teorías, lo que no se termina de comprender es cuál es el origen de la gemelación. Esto de la división de la célula primaria, del denominado embrión temprano, como que se acogota y se divide en 2, no tiene mucha base científica. Pero vuelvo a retomar la idea suya. Ahora yo voy a poner un ejemplo en función de su argumento y entonces dígame usted si es correcto. Si yo voy por la calle y me enojo con una persona que viene enfrente mío, saco un arma y la mato, ¿eso es un delito? Sí. Bien. Voy a poner un segundo ejemplo. Vamos a suponer que en una familia están festejando un cumpleaños. Y yo en realidad puedo estar enemistado con alguno, o ser un loco, un psicópata, y lo que he hecho es poner una bomba en la casa explota, se mueren todos, pero en realidad no sabemos cuántos se han muerto. ¿Eso es un delito? Sí, de igual manera quería hacer énfasis también Espérese, que no he terminado. Espérese. En completar mi argumento sobre la diferenciación de las células. A ver. También dio un segundo caso Dele. en el que a partir de más o menos 2-3 meses se va viendo si va a ser un potencial individuo o si se va a ser descartado por el cuerpo. Pero bueno, en fin, siga usted con lo que está diciendo. Claro, pero todo lo que usted esa literatura, les expliquemos a la gente, por favor, al resto de la sala, que por ahí quizás no pueda entenderlo o no pueda comprenderlo. En el proceso de desarrollo de la embriogénesis, ¿no es cierto? La etapa de diferenciación de tejidos, o sea, comienza primero con un desarrollo de una primera etapa embrionaria, que es donde el embrión en realidad es una mórula, es como una especie de mora, y en donde la capa exterior del saco embrionario es absolutamente oscuro. Bueno, después empieza a producirse, o sea, continúa el proceso de división celular y aparecen los primeros tejidos diferenciados. Ahora, el problema que tiene todo esto es que
la diferenciación celular no implica que el sujeto antes no fuera sujeto. Porque si el sujeto antes no fue sujeto, por más que ahora ya tenga células diferenciadas y aparezcan, por ejemplo, no sé, tejidos como el tejido de los órganos del corazón, que se empiece a desarrollar, ¿no es cierto?, el sistema nervioso y todas esas cosas, eso no me está diciendo que se está formando un ser humano. En realidad, ese ser humano se formó en el momento de la singamia. Ese ser humano ahora se está desarrollando. Si no, es imposible científicamente que exista la especie humana. La diferenciación celular o de tejidos diferenciados de los que está hablando Sofía, en realidad, forma parte de toda una serie de, ¿cómo les podría decir?, distintos parámetros en los que las legislaciones de los países han utilizado para poder, o mejor dicho, no para poder, sino en realidad para regular la práctica de los abortos. Ahora, yo vuelvo al ejemplo que no terminé de desarrollar, que es el de la bomba en la casa. Como en realidad no está nada diferenciado, porque cuando yo los he hecho explotar la casa, ha quedado un masacote de tejidos y de partes de cuerpo, pero nada identificable, yo no debería ser considerado un asesino. Si en realidad no están individualizados los sujetos. De hecho, si están individualizadas, otra cosa es que no conozcamos cómo se llaman en sus vidas personales. Pero no sabemos el número. Aún así, son individuos, por más que no sepamos quiénes son. Bueno, pero volvemos, Sofía, a lo mismo. No sabemos cuál es el número, pero usted me dice son individuos. Y en este otro caso, no sabemos cuál es el número, pero no son individuos. Entonces, en los casos de gemelos idénticos, ¿qué es lo que lo haría ser persona? ¿El distinto cerebro o mismo cuerpo o distinto cuerpo? O sea, ¿la mente o el cuerpo lo haría individuos? A ver, empecemos a aclarar algunas cosas. Si bien desde el punto de vista desde el punto de vista genético, la clonación natural, que es esto, es el fenómeno de la gemelación. Ojo, el fenómeno de la gemelación les rompe la cabeza a los genetistas actuales, les rompía la cabeza a Joseph Mengele, antes de Joseph Mengele les rompía la cabeza a Mendel, a Darwin, a todo el mundo. Y no se termina de entender. La individualidad del sujeto, siempre va a estar presente desde el mismo momento en el que se produce la singamia. El problema está en que yo hoy día no tengo los medios técnicos para determinar científicamente cómo es la descripción del proceso de singamia cuando tengo dos embriones que se están formando dentro de un mismo saco vitelino. Especulo, y debe ser así, que esto ha surgido de un solo
óvulos, pero no puedo hablar de que han habido 2 espermatozoides porque estaríamos cayendo en una trisomía. Y entonces las trisomías nos tira abajo la teoría. El genetista le podrá decir, lo cierto es que los dos son seres absolutamente distintos, a pesar de que son idénticos, a pesar de que son idénticos, hasta en el más mínimo detalle, son absolutamente idénticos, son absolutamente distintos como personas. Y esa diferenciación no se va a conocer en el momento que nacen. Es más, muchas veces los padres de gemelos idénticos le ponen pulseritas para poder distinguirlo. Sin embargo, en el proceso de desarrollo del sujeto, proceso de desarrollo personal del sujeto, en el proceso de adquisición de sus habilidades, y no hablo de las habilidades como estudiante o como profesional, no, de sus habilidades iniciales, cada uno va desarrollando muchas veces habilidades que son distintas a las del otro, y los dos sujetos son idénticos. Yo creo haber puesto en esta clase el ejemplo, pero referido al tema de la clonación artificial. Yo puedo tomar 10 clones de Maradona, hacer 10 clones de Maradona, si tengo una muestra celular, ¿no es cierto?, de la sangre, y no me va a salir un Maradona. Porque no son los factores genéticos. Cuando se cree que el ser humano es solamente sus factores genéticos, se cae en el error de desconocer los factores epigenéticos, que son en realidad los que junto con los factores genéticos determinan o terminan dando el producto ser humano. El ser humano no es solamente la genética que trae. Eso no es suficiente. Lo que pasa es que el dato de la genética, a nosotros lo que nos permite es poder determinar el momento en el que existe vida humana. Y tenerlo por científicamente comprobado. Mire, en función de esto que usted porque está bien leída y me parece fantástico, yo le voy a pedir que se busque algún paper, si quiere anotar el nombre, de una genetista polaca que en realidad todavía ejerce su ciencia en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Se llama Magdalena Cernica Goetz. A finales de los años 90, justamente ella es la que determinó a partir de qué momento comienza a existir el sujeto de la especie humana. Y se tiró por tierra todo el resto de las argumentaciones que ya venían desde las décadas de los años 90, esto de los estados preembrionarios, porque usted lo que ha estado hablando, Sofía, es de estas cuestiones de los estados preembrionarios. Yo no tengo la individualización del sujeto, no tengo sujeto porque no lo tengo individualizado. En realidad quería preguntarle a usted, según usted o lo que ha leído o lo que sabe, ¿qué es lo que haría a un ser humano? ¿La vida tisular o la vida cognitiva? Digamos, su cuerpo, tejidos, etcétera, o su mente. Perdón, ¿cómo dijo? La vida. La vida tisular, que vendrían siendo los tejidos y todo eso, o la vida cognitiva, que sería el cerebro, el sistema nervioso central y su capacidad de razonar. ¿Qué lo haría ser humano? Mire, le voy a contestar con las palabras del padre de la genética mundial. El padre de la genética mundial es Jérôme Lejeune, un francés. Lejeune decía que en realidad
lo que a nosotros, bueno, es el que descifró el genoma humano. Por eso se lo considera el padre de la genética moderna y de la genética mundial, a partir de los trabajos de Lejeune, es que comienzan los trabajos norteamericanos, no me acuerdo quién, habían 2 o 3 genetistas, y de Europa, de Inglaterra, no me acuerdo cuáles son los otros, que terminan descifrando cada uno de los genes, es decir, cómo es el comportamiento, no me acuerdo muy bien cómo es la historieta. Pero ¿qué es lo que decía Lejeune? La existencia del ser humano en realidad viene determinada porque en el mismo momento de la singamia, cuando yo saco o extraigo, que en estos momentos se puede hacer perfectamente, no sé si en la provincia de San Juan, pero en Buenos Aires tenemos la tecnología suficiente para hacerlo. El denominado embrión temprano. Esto lo decía Lejeune, ¿no es cierto? A finales de los años 80, me parece que era, o a mediados de los años 90, antes de que empezara el proyecto Genoma. A un embrión temprano, que es un embrión de 4 células, yo le saco una célula y la analizo. El embrión temprano, para que tenga idea toda la sala, es el embrión que tiene más o menos 1 hora de vida. 1 hora y media de vida. No ha llegado a los 120 minutos de vida. Yo a ese embrión temprano le saco una de las 4 células. Se va a seguir reproduciendo sin ningún problema, pero cuando yo analizo esa célula tiene toda la información genética del sujeto de la especie humana. Y si existiera la capacidad suficiente hoy en día para hacer la predicción genética de esa célula, yo solamente puedo, o sea, no solamente puedo extraer alguna información a la que tenemos acceso hoy en día, sino podría llegar a determinar cuál va a ser el sexo, cuál va a ser el color de los ojos, cuál será la predisposición a las artes, a las ciencias, a los deportes, a lo que sea. Entonces, cuando usted me pregunta que si es por la formación de los tejidos, por la formación del sistema nervioso, eso en realidad es consecuencia de la existencia del ser humano. A ver, Sofía, yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted qué edad tiene, Sofía? 18. 18. O sea que es un adolescente adulto. Yo me considero niña todavía. Niña, bueno, mejor. Pero, es un chiste, pero se entiende lo que quiere decir. no, sí, la entiendo, pero perfectamente. Y justamente es muy importante que una persona de su edad tenga la curiosidad científica. Porque además podemos discrepar en un montonazo de cosas. Y usted puede no estar de acuerdo y yo lo debo aceptar, es decir, yo debo respetar su postura. Sí me parece que tengo la obligación de decirle, mire, científicamente lo que yo he leído es esto. Y me parece que por ahí viene el error. Pero de la misma manera que a un embrión temprano, si yo le saco una célula, puedo analizar y tengo todo el sujeto de la especie humana y todavía no ha generado ni un solo tejido, ni una sola ramificación nerviosa, y yo le voy a hacer una predicción a usted. Usted, Sofía, cuando tenga 55 años, va a empezar con la menopausia. Y no es que sea un adivino. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir con este ejemplo? Que así como en el embrión hace falta tiempo para el desarrollo, así también en su caso, hace falta tiempo para el desarrollo, nada más que en el sujeto ya nacido, el fenómeno biológico se va llamando envejecimiento. Y después, decrepitud. Ahora, yo le pregunto,
¿Ha sido una mujer distinta la mujer menopáusica a la mujer adolescente, adulta, que es hoy día? Yo creo que sí, pero en cuanto a pensamiento, no creo que algo No, no, genético no, haya no, 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 no. cambiado. Estoy haciendo una pregunta de orden objetivo. Objetivamente siguen siendo el mismo ser humano. Sí, obvio. Claro, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con el embrión pasa exactamente lo mismo. Desde el mismo momento en que fue fecundado, desde el mismo momento en el que fue fecundado, se fue desarrollando. Y ese desarrollo inicial es el que nosotros seguimos a lo largo de toda nuestra existencia. Lo que pasa es que ese desarrollo inicial, en principio, tiene una escala ascendente. La plenitud de las aptitudes físicas de todo ser humano se encuentran entre los 25 y los 30 años. Y a partir de los 30 años comienza el envejecimiento, la decrepitud y la muerte. ¿Cuál ha sido la diferencia que ha habido entre un embrión, una Sofía de 18 años, una Sofía de 55 años, y como yo no me quiero morir, una Sofía que se está muriendo a los 90 años? ¿Y va a ser el mismo ser humano? No, yo he preguntado cuál ha sido la diferencia. El crecimiento, obviamente. Bueno, podría llamarlo crecimiento. El transcurso del tiempo. Claro. O el Ahora, profe, espérese, sí, Sofía, continúe, yo lo escucho. permíteme. Una cosita más. Esa Sí, lo Sofía, escucho. esa Sofía de los 90 años que se está muriendo, acompañada de su familia, es distinta de la Sofía de 18 años o de la Sofía que fue engendrada, no sé, hace 18 años atrás, 19 años atrás. ¿Cómo, profe? Perdón, es que entró mi papá, no escuché. Le pregunto que si esa Sofía de los 90 años que se está muriendo con los hijos, los nietos al lado, que la están acompañando, la Sofía de los 55 años, la Sofía de los 18 años y la Sofía que fue engendrada, ¿son personas distintas o es el mismo sujeto? Es la misma persona. Es el mismo sujeto de la especie humana. Pero no solamente es el mismo sujeto de la especie humana, sino que además tiene el derecho a ser reconocida, ser respetada y ser protegida como sujeto de la especie humana hasta el último momento de su vida. Dígame, Sofía. Igual, bueno, está muy bueno el argumento y sí tiene razón en lo que son la misma persona, porque sí, básicamente son la misma persona. Ahora, a lo que yo quería hacer un poco de hincapié, un poco de énfasis, Sí. es en el hecho de que, digamos, pasado cierto tiempo, dentro del ámbito, yo no sé cómo lo verá usted como abogado, pero desde el ámbito también hay que agarrar un poquito también de jurisdicción para completar un poco. Yo no sé mucho de leyes. Digamos, el embrión ya fecundado va creciendo, 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 se forma un bebé, nace y después es un niño, adulto, anciano, etc. Primero, quería hacer énfasis en que cuando el embrión va creciendo, hay hasta cierto tiempo en el que se puede saber si va a ser, como, digamos, compatible con la madre o el cuerpo lo va a descartar. Sí, pero eso es un proceso natural. Claro, por eso digo, ¿usted está en contra de esto antes de ese tiempo? Porque, Yo, digamos, es un potencial ser humano. es que no existe el ser humano potencial. Claro, o sea, digo, un potencial individuo, digamos, haya nacido. A ver, Porque cuando tiene, no sé, 5 meses sigue siendo ser humano, obviamente, sí, porque con todas obvio. las características.
Pero digamos, hay ciertos factores que genéticamente lo podrían hacer, que ya está asegurado de que va a vivir, digamos, al futuro. Sí, sí. Entiendo por dónde viene la pregunta, porque el tema de la pregunta suya está viniendo ahora por la cuestión de la eventual existencia de enfermedades que puedan hacer que el sujeto que se está gestando sea incompatible con la vida. Y entonces la pregunta sería cómo se debe resolver esa situación. Usted ya ha dado una primera respuesta. Hay un proceso natural de descarte. No nos cabe ninguna duda. La naturaleza de la mujer en gestación es esencialmente abortiva. Por cada gesta que llega a término, no sé cuántas hay que la mujer muchas veces ni se da cuenta que ha tenido aborto, porque han sido directamente abortos naturales que la mujer ni siquiera se enteró, porque no se anidaron, porque se expulsaron con el ciclo menstrual, ni se sintieron. Ahora viene una segunda pregunta, y está relacionado con el sentido final de lo que estamos hablando. ¿Es más persona aquel que yo sé, porque ya tengo hoy los medios científicos para definir qué tipo de enfermedades va a tener? ¿Es más persona aquel sujeto que yo sé que es enfermo y que por ahí sería una decisión razonable interrumpir esa gestación porque el cargo para la familia, las cuestiones afectivas que están en juego, la misma persona enferma que sufre? De igual manera, yo ahí brindaría total apoyo y ayuda a la chica que está llevando a cabo la gestación. Yo vería esto como una última opción, o sea, Bueno, nada más para agregar. Pero lo fíjese, escucho. no, pero fíjese que ahí estamos de acuerdo en un 90%. Yo lo que no me puedo plantear como opción es que se suprima la vida humana porque la vida humana es molesta. Moleste a otros. Y le voy a poner un ejemplo. Pregúntele a su papá o pregúntele a un tío cómo se veían los niños Down en las familias. Acá en San Juan, no hace falta irse a Estados Unidos, a España, no. Acá en San Juan, hace 40 años atrás. Un niño Down era una vergüenza familiar. Se lo tenía encerrado en la última pieza, era el tonto de la familia, o el fulano de tal, mirá, ha tenido el tontito este, y mirá la cruz que tienen, ¿qué irá a pasar con ese niño? Y la evolución de la ciencia ha permitido que en muchas de estas enfermedades la evolución del enfermo le permita adaptarse e integrarse a la sociedad y ser útiles y productivos dentro de la sociedad. Y eso ha sido a partir de que yo reconozco y aprecio la vida del sujeto de la especie humana. Por eso cuando empezamos a hablar de estas cosas de dignidad humana, les hablaba de esas dos frases o esas dos características sin distinciones de cualidades o accidentes. Que la persona tenga
una trisomía del par 21, ¿no es cierto? Que es el que da el síndrome Down. Bueno, podríamos decir que en algunos casos resta plenitud. Es una enfermedad, eso no cabe ninguna duda. Es un síndrome, no una enfermedad. No tiene cura, básicamente. Claro, no tiene cura. Sí. Pero se entiende el punto igual, profe. Bueno. ¿Cuál es el tema? Que en realidad yo estoy haciendo discúlpenme. Ahí está. ¿Cuál es el tema? Que yo en realidad estoy haciendo una valoración respecto a una situación psicofísica de lo que yo considero como un parámetro rescatable de calidad de vida. O yo estoy haciendo un proceso de selección de sujetos que puedo considerar indeseables porque no reúnen las condiciones que en una determinada sociedad se requieren en un determinado momento. Esto no me lo estoy inventando yo ahora. Esto se hizo en la Alemania de la preguerra. Las leyes eugenésicas del Tercer Reich que impone Adolfo Hitler como líder democrático, que preveían justamente un montón de actos eugenésicos, se fundaban en esta idea. La sociedad no tiene por qué soportar, por qué ayudar, por qué acompañar a las personas que son débiles. Pero además, no tienen por qué mezclarse con otras especies subhumanas. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los negros? Bueno, ahora la especie subhumana no es el negro de África, es el judío de Alemania. Que en una de esas, ese pobre alemán, porque en realidad era un alemán, había tenido abuelos judíos. Y esos mismos alemanes, judíos, lo votaron a Hitler. Y por una cuestión de pureza de la raza, se entendía que el prototipo de superioridad aria era el nórdico que no tuviera ninguna influencia de la Europa central, donde estaban los judíos. Mucho menos de los gitanos. Porque, ojo, los alemanes se despacharon a todos los que pudieron. A los judíos, a los negros, a los gitanos. Los húngaros diezmaron los húngaros. Y en realidad, lo único que se hacía era un juicio a priori, pero que partía de la base de no reconocer que hay un aspecto esencial de la dignidad humana que yo no puedo negociar, que es la vida. Yo no creo que exista, es más, yo diría que ahora que lo estoy pensando, sí existen algunas circunstancias donde yo puedo negociar la vida de un sujeto en gestación, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico. Y me parece que el ejemplo lo he puesto. Y no se relaciona con esto de si está enfermo, si está sano, si lo voy a ayudar, si es un lío para mi familia. No, nada de eso. Yo les he comentado la situación del médico, no sé si es en este curso, pero creo que ha sido en este curso, les he comentado la situación del médico que se encuentra frente a la necesidad de tratar a un paciente oncológico
Si no inicia el tratamiento, por ejemplo, por el tipo de CA que tiene, en 6 meses está muerto. ¿Cuál es el problema? Que este paciente oncológico es una mujer embarazada. Y la quimio que se le va a aplicar, en el 95% de los casos, va a matar el feto. En cualquier estadio que sea en el estadio, ¿no es cierto?, inicial de la embriogénesis, los 3 primeros meses, o en el periodo fetal. Lo va a matar. ¿Qué es lo que hace el médico? Yo Si el supongo que médico... intentar ver una solución. ¿Cómo? Yo supongo que intentar ver una solución para que se pueda salvar el bebé. Y a veces no la hay. A veces no la hay. Y si no, se tendrá que hacer cesárea y A poner veces no incubador. la hay. A veces lo que usted termina sacando en el ánimo de proteger a ese niño es un feto muerto. Y entonces ahí, desde el punto de vista de la reflexión ética, por eso esta materia se llama formación humanística, desde el punto de vista de la reflexión ética, se empiezan a tener en cuenta la valoración de la dignidad humana. ¿Y cuál sería el razonamiento? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo define el oncólogo? Dios quiera que nunca les pase, ni Dios permita, a ninguna de ustedes, algo así. Pero el oncólogo les va a decir, mire, tenemos 2 opciones, o inicia el tratamiento o no lo inicia, y usted es absolutamente libre de decirme qué hagamos. Ahora, si me dice que no lo va a iniciar porque quiere esperar a que nazca el bebé, yo tengo la obligación de informarla que a los 6 meses o 7 meses usted se muere. Y que si en este momento iniciamos el protocolo, aplicamos la quimio, el feto se va a morir. Ahora, también como médico, yo tengo la obligación de informarle de que usted no se está equivocando si toma la decisión de iniciar el protocolo médico, el protocolo oncológico, porque no estamos buscando matar el feto. Estamos buscando salvar su vida y hay una consecuencia no querida, que es la muerte del feto. Pero esa consecuencia es inevitable. Entonces ahí tenemos situaciones excepcionalísimas, donde yo debo decir, y bueno, lo que hace el médico es lo correcto. Y se debe Igual respetar. Sí. pueden haber casos en los que se pueda salvar el bebé. Bueno, y es bueno que usted tenga esa vocación de lucha. Obvio que sí. Obvio que sí. En el ejemplo teórico que yo estoy poniendo, supongamos, una gesta de 16 semanas. Se hace el diagnóstico de un cáncer invasivo. Ya, sí o sí, hay que iniciar la quimio. Esa gesta no tiene futuro. Claro que no. Bueno, pero en realidad, la madre aún podría tomar la decisión y decir, yo voy a posponer el tratamiento. Y sí, eso queda, es el deber del médico informarle a Es la el paciente. deber del médico, pero si el médico, después de haber informado, el médico acompaña la explicación que le está dando al paciente, brindándole la otra información ética de que no es incorrecto, no es una mala madre, porque en realidad lo que pasa es que hay 2 vidas en conflicto, pero esas vidas en conflicto no se han puesto en conflicto por la voluntad de alguna de ellas. Esas vidas en conflicto se ponen en conflicto por una situación de la naturaleza. Se enfermó.
Y si se asume el tratamiento, no es con la intención de matar, sino que es con la condición de curar al enfermo. Y hay una consecuencia no querida, que es la muerte del gestado. Bueno, esta charla que he tenido con usted, le pido disculpas a los demás. Sí, no, se nos hizo retarde. Perdón. Bueno, lo que pasa es que usted metió el dedo en una lastimadura que es muy sensible por varios aspectos, que ya después, si Dios quiere, los vamos a ir desmenuzando, vamos a ir viendo. No es mi intención para nada es mi intención imponerles una forma de pensamiento, muy por el contrario. No, de igual manera, a mí me interesaba mucho saber su opinión sobre eso, más que intentar convencerlo, no, porque no estoy buscando eso. Claro, no, pero es que hay muchos que creen que cuando uno manifiesta una postura antiaborto, dicen, esto es la iglesia. No, nada más alejado que eso. No. Y no Eso es tiene ya absolutamente nada que ver con reducir eso. la inteligencia con el que estamos debatiendo. ¿Cómo? Perdón, no le entendí. No, sería básicamente asumir la inteligencia con la que estamos debatiendo. Claro. Por supuesto, porque en realidad los argumentos acá son básicamente empíricos, son datos de la realidad, son datos de la ciencia. Yo no le estoy diciendo, mire Sofía, no piense así porque si no vaya el domingo a confesarse, porque está muy mal lo que está pensando. No, no tiene sentido. No tiene sentido porque, rompemos cualquier posibilidad de diálogo. Ese es el tema. Bueno, niños, llegamos hasta acá. En la próxima clase vamos a empezar a ver los antecedentes. O sea, porque nosotros llegamos, a ver, ya que se hizo tan de noche y hablamos del derecho a la vida como el primer y más básico y rudimentario derecho de la dignidad de todo ser humano, les voy haciendo la aclaración, para llegar a esto que está acá, han pasado ríos y ríos de sangre. Por lo menos desde el año 1776, si no es desde mucho antes. Entonces, lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase son los antecedentes de por qué llegamos hoy en día a entender esto que está acá, que es lo que hemos visto. Bueno, niños, a todos buenas noches y nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias por la charla. Profe, le hago una consulta. Sí. En la pastoral no aparecen las clases grabadas. ¿Las sube usted a YouTube o cómo? No, yo le he subido, a ver. ¿O en qué sector de la página? En la aparece? clase del día 9 de mayo, no. Me parece que es en la del 17. Cliqué por ahí, la va a encontrar. Bien, perfecto. Búsquela y la va a Gracias, encontrar. profe. Lo que pasa es que estoy desordenado con eso porque han limpiado, del año pasado a este año han limpiado todo, lo que sería el aula virtual, y entonces se me arma un lío con el material subido y todas esas cosas. Ese ha sido el problema. Bueno, Bien. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Adiós.